Hola chicos, bienvenidos. Les hablamos desde San Andrés de Tumaco, los maestrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Arnóbil Ojeda, Karina Rincón, David Rosales, Marta Angulo y quienes habla Henry Rosero. Esta conferencia está basada en los postulados de la pedagogía crítica y de coloniales. A continuación, se abordará desde la mirada de los siguientes pensadores como Catherine Waltz, Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux y Walter Mignolo. Estos especialistas se apoyaron en la importancia de enseñar a los estudiantes a involucrarse y ser partícipe de lo que ocurre a su alrededor, en especial en cuanto a lo social se refiere. Por ello, esta pedagogía se concibe desde la idea de que el proceso de aprendizaje forme parte de la acción y transformación social del individuo. En este momento empezaremos con Catherine Waltz. Nos dice que las perspectivas y proyectos de decoloniales e interculturales críticos deben estar entrelazados con pedagogía y perspectivas pedagógicas diversas. Pensamos que es el momento oportuno para la acción y el pensar de decoloniales si tenemos en cuenta los cambios que vive América Latina en los inicios del siglo XXI. Esta pedagoga nos da a entender en este postulado que nos invita a pensar en cómo volver a culturizar a los grupos minoritarios que han logrado decolonizarse de los gobiernos de los países, devolviéndoles sus conocimientos, los cuales les fueron arrebatados en los tiempos de la colonización. Enseñar no es transferir sus conocimientos, sino crear las posibilidades de su producción. Paulo Freire. El autor nos da a entender en este postulado que la enseñanza no debe ser mecanizada. Por el contrario, se necesita una relación de acompañamiento continuo entre el profesor y sus estudiantes. En base a ello, el maestro debe tener mente abierta hacia los cambios. Esto implica estar a la vanguardia de nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje que posibiliten la producción de conocimientos de manera acertada y coherente, llevando al educando a la interpretación rigurosa de lo que se le enseña y buscando fórmulas, reglas y teorías que hagan mejor la vida en sociedad. La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a alcanzar una conciencia crítica, donde puedan cuestionar e intentar cambiar la naturaleza opresiva de la sociedad actual. Peter McLaren nació en Toronto, Canadá en 1948. Es un especialista en psicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica en la búsqueda de conocimiento. Uno de sus postulados es el siguiente: la pedagogía crítica es parte de un proyecto más amplio, de un movimiento social. Con eso el autor se refiere a que la pedagogía debe ir más allá de las barreras de la escuela, no centrarse en la transmisión del conocimiento, sino más bien en cuestionarse sobre la manera en la que se enseña respondiendo a preguntas como ¿por qué ese conocimiento y no otro? ¿A qué intereses sirve este conocimiento? ¿Quién queda excluido como resultado? ¿Quién es marginado? El responder a este tipo de cuestionamientos nos podrá ayudar a identificar si en realidad ese conocimiento es pertinente o no al contexto al cual se desarrolla el mismo. Este pensamiento implica también un proceso de reforma educativa a la educación actual. Implica la necesidad, particularmente para los docentes, de hacer una reflexión y análisis profundo de los enfoques curriculares, pedagógicos y de enseñanza que orienta su práctica cotidiana. Asimismo, cuando el autor señala que la pedagogía crítica es parte de un movimiento social, se refiere a que tiene como finalidad buscar un cambio social.
un cambio que resulta convenientemente necesario en la sociedad en la que vivimos, una sociedad que no acepta a los críticos, que los señala, que los margina hasta el punto de poner en inminente riesgo su integridad. Por otro lado, otro de los postulados del autor es ser crítico para ser transformador. Este postulado está estrechamente relacionado con el anterior, puesto que para hacer cambios verdaderos se necesita de individuos transformadores y para ser agente transformador se necesita tener pensamiento crítico. El pensamiento del autor generalmente está encaminado a generar un aprendizaje dinámico y participativo que involucre la crítica y la reflexión de los estudiantes. El siguiente postulado de Henry Giroux nos plantea: la sociedad actual desprecia la esencia de la educación. Este postulado hace énfasis en lo siguiente: resalta a la sociedad actual predominando los intereses particulares como lo económico, el comercio, el consumismo y el miedo frente al interés público, el cual está dado por la responsabilidad compartida, los valores dentro de la sociedad y las diferentes instituciones democráticas. Todo esto deteriora el tejido social, causando efectos adversos en la comunidad, la justicia y el bien común, y asimismo desestima la educación, entendida como un bien público, y la pedagogía como práctica emprendedora. El grupo Modernidad-Colonialidad es uno de los más importantes colectivos del pensamiento crítico activos en América Latina. Dentro de este grupo nos encontramos con Walter Mignolo, el cual es un semiólogo argentino. Se le conoce como una de las figuras centrales del pensamiento decolonial latinoamericano. Mignolo, en su obra La idea de América Latina, la herida colonial y la opción decolonial, argumenta que América Latina es una consecuencia y un producto de la geopolítica del conocimiento fabricado e impuesto por la modernidad. Según esta propuesta, América Latina se ha ido fabricando con la modernidad, para lo cual los intelectuales y estadistas buscan la modernidad pensando que es lo mejor para el pensamiento humano, sin tener en cuenta que junto a esta también nos trae la colonialidad del poder. Mignolo también sostiene que desde el siglo XVI hasta la actualidad no existe modernidad sin colonialidad. Ejemplo de ello es el sistema mundo moderno colonial, el cual tiene dos caras. Una de ellas y la más visible es la modernidad, la cual representa la cristianización, la civilización, el progreso, la modernización, el desarrollo, entre otros. Y por otro lado la cara oculta, el lado oscuro, la colonialidad, la cual se refiere a la violencia, a la barbarie, el atraso, la traición, el subdesarrollo en el cual se encuentra situada América Latina en la actualidad. A manera de reflexión, la pedagogía crítica busca el desarrollo de las habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes, de tal manera que logre potenciar los métodos de enseñanza desde una postura analítica que transforme los valores y prácticas educativas. En este sentido, es posible acotar que los docentes deben reflexionar detenidamente los procesos escolares y la teoría que los sostiene, direccionando sus acciones que están fundamentalmente ligadas a una lucha por una vida cualitativamente mejor para todos y todas, mediante la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. Para finalizar, con esta referencia nos apoyaremos más en los saberes de las pedagogías críticas y decoloniales. Muchas gracias.